El ex paramilitar y cabecilla de las AUC, Salvatore Mancuso, se encuentra dando declaraciones de sus acciones cuando pertenecía al paramilitarismo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Mancuso en sus declaraciones ha enlodado a personajes de renombre en el mundo de la política y las Fuerzas Armadas. Ha develado la formación de las Convivir y grandes marcas que fueron patrocinadoras de estos grupos delictivos. Yo tenía carnet del ejército entregado por la Brigada 11. Tenía carnet de policía cívico, chapa de policía de la policía cívica. Tenía uniforme de la policía cívica. Teníamos brazaletes, teníamos radios que nos entregó la policía. Yo era reconocido ya por varios comandantes de brigada que habían llegado a la Brigada 11. Por el general Iván Ramírez, que era comandante de la primera división del ejército. Por el gobernador de Córdoba, por su secretario de gobierno, que era Benito Osorio, por la sociedad cordobesa, la policía, el DAS, todos me conocían. Además, después de una operación, que me acuerdo, cuando la guerrilla intentó secuestrar a un ganadero en Gran Palacio, donde yo llego allá con el grupo que teníamos, reaccionamos y se dieron de baja en combate 4 guerrilleros y una pelea entre el ejército y la policía a ver quién se quedaba con el positivo y lo presentaron y finalmente le dije, pues no peleen, preséntenlo como un positivo conjunto de ustedes y así lo presentaron. Entonces eso se regó la voz en Córdoba, que fue cuando ya todo el mundo empezó a saber que yo estaba metido en este tema de autodefensa desde el año 1993, porque eso fue como para septiembre del 93. Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban a mí para que yo actuara y con la policía. Entonces vean la manera como me llamaban para que planificáramos operaciones, cómo comandé una operación directa contra la subversión eh, y, y cómo de manera irregular dentro de las operaciones, campesinos que cogíamos en la zona, campesinos que básicamente apretábamos, torturábamos física o psicológicamente, por considerarlo por ciertas señas que tuviese encima las marcas de las huellas del que dejan los morrales de tanto tiempo estar cargándolos cuando uno patrulla. Esa sencilla o simple marca era una sentencia de muerte contra un campesino. Bogotá, bloque capital. Me pregunta usted, sí. Francisco Santo vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegan, Jorge Visual Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, o en tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El ex jefe paramilitar continuó con sus declaraciones, donde narró todo su accionar paramilitar, sus financiadores y nombró a miembros de la Fuerza Armada que ayudaron a operaciones en los Montes de María. Todos los oficiales, podríamos decir, desde que yo inicié, que fui reclutado, entrenado, armado y puesto en el campo de confrontación, de batalla contra la guerrilla, hasta que fui hasta que me salió la primera orden de captura y me fui al monte. No hay un solo oficial superior que diga que no participó conmigo u operó en algunas operaciones conjuntas o en la planeación de operaciones o en apoyo a operaciones. No hay uno solo, su señoría, así de claro y contundente. Sí, su señoría. Yo quisiera, en el episodio o situación que se dio con los hornos, donde Ok. ustedes, sí, los hornos crematorios, yo quisiera que nos precisara el lugar, el año y también saber cuál fue el papel suyo. A ver, le cuento. En el año de 2001, la fiscalía estaba cerca de encontrar una fosa común que teníamos aproximadamente unas 50 personas que se habían capturado y asesinado y enterrado eh, se iban enterrando ahí en digamos, un cementerio clandestino que teníamos las autodefensas para ese momento.
en Villa del Rosario, Cúcuta, y en algunos otros municipios también tenían. Entonces, cuando esta operación viene, aproximadamente desde el año 2001, 2002, se traen estos cuerpos y se incineran en este horno crematorio que se hace allí cerca a Villa del Rosario. Esta es la última oportunidad que tiene Mancuso de agregar datos importantes que aporten a la verdad para la JEP y así pueda ser cobijado por esta jurisdicción. Mientras tanto, seguirá como compareciente hasta la decisión final de los magistrados encargados.